La Guerra Fría fue una tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética sin llegar a combatir entre ellos. Esta ocurrió entre 1945 y 1990. Esta se caracterizaba por la carrera de armamentos, proliferación de armas nucleares, tensión permanente, espionaje y propaganda hostil. En la guerra se crearon diferentes alianzas. Estas fueron la OTAN, que fue entre ellos los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia, y posteriormente varios estados más. Y la otra alianza fue el Pacto de Varsovia, que la conformaban la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Alemania Oriental. El Pacto de Varsovia, o bloque comunista, se caracteriza no solo por ser un bloque homólogo, debido al control persistente de la URSS, sino por una importante unidad ideológica, ya que todos ellos son marxistas-leninistas, por lo que seguían una idea clara de sociedad que intentaron expandir a todo el mundo. Siendo distinto al bloque comunista, este bloque capitalista es muy heterogéneo. Tiene diferentes bases económicas entre las ciudades y las naciones integradas en él. Conflictos de la Guerra Fría. El bloqueo de Berlín, en alemán Berliner Blockade, fue el cierre de las fronteras que compartían el Reino Unido y los Estados Unidos con la Unión Soviética en el territorio alemán ocupado, y que se desarrolló entre el 24 de junio de 1948 y el 12 de mayo de 1949. La Guerra de Corea, como bien indica su nombre, ocurrió en la península de Corea entre 1950 y 1953, donde se enfrentaron dos bandos debido al gran apoyo entre ambos. Estos son Corea del Sur, apoyada por las fuerzas militares de Estados Unidos, y Corea del Norte, apoyada por las fuerzas militares de la Unión Soviética y la República Popular de China. Antes de que estallara la guerra en Corea, luego de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y los Estados Unidos habían acordado dividir Corea en dos partes. Corea del Sur quedaría en manos de Estados Unidos, mientras que Corea del Norte en manos de la Unión Soviética. Luego de esta decisión se llevaron a cabo algunos diálogos diplomáticos, con el objetivo de reunificar a Corea. Sin embargo, el 25 de junio de 1950, Corea del Norte decidió invadir Corea del Sur, cosa que fue erradicada a los 2 meses de estos intentos por parte de Estados Unidos. Finalmente, las fronteras se respetaron en 1953. La llamada Guerra de Vietnam es un suceso que tuvo lugar entre 1955 y 1975 y causó un elevadísimo número de muertos, alrededor de 3,8 y 5,7 millones de personas muertas. La Guerra de Vietnam tuvo una fortísima repercusión en la política, en la sociedad y en la economía de los Estados Unidos, por lo que el asunto llegó a haber bombardear a varias zonas de Vietnam durante la guerra. Finalmente, Vietnam cae rendida en 1975 a manos de los comunistas. Pero esta guerra trajo consigo consecuencias terribles para Vietnam, no solo por las consecuencias económicas, sino por las medioambientales que provocaron las bombas allí lanzadas. La crisis de los misiles de Cuba se conoce como los 13 días de octubre de 1962, en los que los Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de comenzar una guerra nuclear en Cuba. El 14 de octubre de 1962, un avión espía de los Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética había instalado secretamente sus misiles balísticos de medio alcance en la isla. Este hecho ocasionó un conflicto entre las dos superpotencias. La paz mundial estuvo seriamente en peligro, al borde de la Tercera Guerra Mundial. Al descubrir los misiles soviéticos en Cuba, John F. Kennedy realizó un bloqueo militar contra la isla, creando un cerco con su flota y aumentando el número de sus tropas y aviones. La coexistencia pacífica fue un término de política internacional acuñado por el dirigente soviético Nikita Khrushchev para hacer referencia a las relaciones que habrían mantener en el futuro la Unión Soviética y los Estados Unidos dentro de la también denominada Guerra Fría. La coexistencia pacífica se basaba en la doctrina comunista, en la que durante un periodo habría que convivir países capitalistas con países comunistas, y para evitar una guerra mundial era necesario mantener la coexistencia pacífica, que presupone la renuncia a la guerra con medio de resolver las disputas internacionales. Los hechos que ocasionaron los problemas de esta política se distinguen entre la invasión de Hungría en 1956, la construcción del muro de Berlín a principios de 1960 y la ruptura de los acuerdos entre la Unión Soviética y China. Finalmente, los conflictos se arreglan mediante una reunión de los líderes de cada grupo provocada por la recién presidencia de John F. Kennedy. El colapso económico de la Unión Soviética fue una crisis que el país sufrió a finales de los años 1980. Consistió en importantes cambios en su economía que condujeron a la disolución como unidad política centralizada. Esta se oficializó el 8 de diciembre de 1991 con el Tratado de Beleza, que firmaron los presidentes de las diferentes repúblicas sociales soviéticas. La antigua Unión Soviética dio lugar a varios países independientes que experimentaron severísimas contracciones de su economía durante su tránsito al capitalismo.
La descolonización. Algunas de las causas comunes de la descolonización fueron el fin de la hegemonía en Europa, los movimientos nacionalistas o la propia Guerra Fría. A partir de esto han surgido nuevos países aún peores de los que había problemas políticos, económicos y sociales. Asia fue el primer continente en descolonizarse después de la Segunda Guerra Mundial, seguido después de la India, la cual se dividió en dos en base a la religión, por lo que traerá consigo nuevas guerras entre estos nuevos países, los cuales a día de hoy aún son malos vecinos. Pero el Imperio Británico, Francia y Holanda no dejaron que sus colonias asiáticas se independizaran, lo que trajo consigo ya la mencionada Guerra de Vietnam. La descolonización de Asia. India se independiza en 1947. Durante la guerra aumentan los movimientos nacionalistas. Aparece el movimiento pacifista de Gandhi. Gran Bretaña abandona la zona. Indochina tras la guerra establece gobiernos comunistas, provocando guerras civiles en la zona. Se independiza Laos, Camboya y Vietnam. En África subsahariana, colonias de Gran Bretaña y Francia se independiza de forma pacífica en 1955 y 1965. La descolonización de África. En el norte de África, Libia se independiza de Italia y Marruecos y Túnez se independizan de Francia de forma pacífica. La Guerra de Argelia, de independencia de 1954 a 1962, consigue la independencia de Francia. El Sáhara Occidental se independiza en 1975 de España, ocupada por Marruecos. En el sur de África, la guerra colonial portuguesa finalmente hace que Mozambique y Angola se independicen en 1975. El fin del apartheid en Sudáfrica pone fin al régimen racista con Nelson Mandela a la cabeza. Tras la Segunda Guerra Mundial ocurre la inmigración judía a Palestina. En 1947 participó en dos estados diferentes en la ONU, Palestina e Israel. Las guerras árabe-israelíes son: en 1948 se proclama el Estado de Israel y ocurre la primera guerra árabe-israelí. Israel amplía territorios. En 1956 ocurre la guerra de Israel y Egipto por el Canal de Suez. En 1967 ocurre la Guerra de los 6 días, Israel contra la coalición árabe, que se compone por Jordania, Siria y Arabia. En 1963, la guerra de Yom Kippur, Israel ocupa más territorios tras enfrentarse a Egipto y Siria. Se crea la OLP en 1964. Al principio esta realizaba acciones terroristas, después se intentó negociar con Israel. En 1968 se logra la paz con Egipto y en 1995 se hacen los acuerdos de Oslo, donde se crea el Estado Autónomo de Palestina. El conflicto hoy en día sigue sin resolver. ¿A qué se le llamó Tercer Mundo? Se le llamó Tercer Mundo a casi todos los países asiáticos y gran parte de los africanos. El Tercer Mundo consigue la independencia política, pero dependencia económica del exterior. Tras la descolonización ocurren diferentes altercados como disputas étnicas y territoriales, dictaduras, guerras civiles, violencia, corrupción, hambruna, desplazamiento de población.